No podemos mantenerte más. Mamá, con esas palabras frías. Lucía cerró la puerta a su madre Isabel, dejándola sola bajo el sol ardiente. Pero en el silencio de su dolor, Isabel guardaba un tesoro que nadie imaginaba. Escucha esta historia. Te romperá el corazón y luego lo sanará. En un pequeño pueblo de Andalucía, donde las calles de piedra brillan bajo el sol de mediodía, Isabel Morales, de 68 años, salió de la casa de su hija. El aire olía a naranjos, pero no había dulzura en ese momento. 2 maletas viejas, de lona endurecida, pesaban en sus manos, sin ruedas, sin promesas. Solo el eco seco del picaporte al cerrarse. Clec. Un sonido pequeño, pero tan afilado, que cortaba más que 1000 insultos. Isabel no miró atrás. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, su pecho apretado por algo mucho más pesado que el equipaje. El sol quemaba su nuca, y las sombras de las casas blancas parecían alargarse para atraparla. Lucía, su única hija, estaba en el umbral, brazos cruzados, rostro tenso. Ni una lágrima, ni un adiós. A su lado, Antonio, su yerno, sostenía al pequeño Mateo en brazos, como si nada pasara. Mamá, lo hablamos. Es demasiado, dijo Lucía, su voz vaya, casi monótona, como si las palabras fueran un trámite. Isabel no respondió. No había palabras para el vacío que sentía, solo el peso de una vida entregada. Y ahora, rechazada. Años atrás, Isabel había renunciado a todo por Lucía. Recuerdos de noches sin dormir, fregando suelos ajenos, hasta que sus manos sangraban. Días bajo la lluvia, limpiando casas de extraños, con el cuerpo agotado, pero el corazón firme. Comida que no probó, para que Lucía tuviera un plato lleno. Zapatos que no compró, para que Lucía tuviera un uniforme nuevo. Había trabajado bajo el sol ardiente, bajo tormentas que calaban los huesos. Todo por su hija. Cuando Lucía era pequeña, Isabel la llevaba al mercado y le compraba una naranja, aunque no hubiera dinero para más. Para que sonrías. Mi vida, le decía. Y Lucía sonreía, con esos ojos grandes que prometían un futuro mejor. Pero ahora, esos ojos no la miraban. Ni un abrazo, ni una palabra de gratitud. Isabel avanzó por la calle polvorienta, con pasos cortos, arrastrando el alma. El pueblo parecía observarla, las ventanas cerradas, los vecinos callados. Al llegar a la esquina, fuera de la vista de su familia, soltó el aire de golpe. Y entonces rompió a llorar. Un llanto callado, desesperado, ahogado en la garganta. No era solo tristeza. Era la pérdida de algo más profundo. El olvido. Las maletas descansaron un segundo en el suelo. Se llevó las manos al rostro y tembló. Nadie la veía. Y, por eso, por fin, pudo romperse. Se sentó en una piedra, el polvo manchando su falda, cerró los ojos y por un momento volvió a ser la joven madre que cargaba a Lucía en brazos, que le cantaba nanas bajo la luz de la luna, que soñaba con un día en que su hija la miraría con orgullo. Pero ese día nunca llegó. Lo que Lucía no sabía, lo que nadie en el pueblo sabía, era que Isabel no estaba tan sola como parecía. No había perdido su trabajo. Se había jubilado por voluntad propia. El reumatismo en sus manos ya no le permitía doblar la ropa sin que los huesos crujieran. Cada movimiento era un pinchazo, un recordatorio de los años de esfuerzo. Su jefe, un hombre amable pero práctico, le ofreció seguir. Tareas livianas. Isabel, te pagamos en efectivo. Pero Isabel dijo no. Prefirió irse con la espalda recta, con la dignidad intacta, dentro de su viejo bolso de tela, escondida entre papeles amarillentos y una libreta gastada. Había una tarjeta bancaria, una cuenta a su nombre. Desde hacía 23 años, cuando heredó un terreno seco, olvidado
en las afueras del pueblo. Todos decían que no valía nada. Sin agua, sin luz, sin acceso, le repetían. Véndelo por lo que te den, Isabel. Pero ella no lo vendió. Cada año, con esfuerzo, pagó los impuestos. Incluso cuando tuvo que empeñar su anillo de bodas, el único recuerdo de su difunto esposo, 2 meses antes de aquella puerta cerrada, un ingeniero llegó a su antigua oficina de limpieza. Preguntaba por ella. Buscaban ese terreno, justo en medio de una futura línea ferroviaria. Le hicieron una oferta millonaria. Isabel escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa. Solo preguntó una cosa. ¿Puede mantenerse esto en privado 3 semanas después? 7 millones de euros fueron depositados en una cuenta de inversión silenciosa, manejada por una fundación sin nombre. No dijo nada, ni a Lucía, ni a Antonio, ni a nadie. Esa noche, Isabel no fue a un hotel. No buscó lujos ni consuelo fácil. Caminó bajo la luz de las farolas, hasta un albergue para mujeres mayores en el barrio de San Lorenzo. No porque lo necesitara, sino porque allí, entre camas de hierro y mantas ásperas, estaban las que, como ella, habían sido descartadas por sus familias. Cargó sus maletas hasta la habitación más lejana. Las dejó descansar en un rincón, junto a una ventana rota que dejaba entrar el aire fresco. Compartió su cena con una mujer sin dientes, una tal Carmen Ruiz. Carmen, de 60 años. Tenía una risa que resonaba como campanas, pero unos ojos que contaban una historia de abandono. Mi hijo dijo que no había espacio para mí, murmuró Carmen, partiendo un trozo de pan duro. Isabel asintió. No hacían falta más palabras. Escuchó las historias de otras mujeres, de madres que dieron todo y fueron olvidadas, de viudas que cargaban soledades más pesadas que cualquier maleta, y en ese rincón olvidado, Isabel volvió a sentirse vista. Carmen, con su voz áspera, pero cálida, le ofreció un mate. ¿Y tú, Isabel, qué te trajo aquí? Isabel miró su taza, el vapor subiendo lento. Mi hija. Pensó que ya no servía. Carmen no respondió. Solo puso una mano sobre la suya. Y ese gesto fue suficiente. A la mañana siguiente, Isabel despertó con el sol entrando por la ventana rota, tomó sus maletas y salió al pueblo. Caminó hasta un viejo caserón en ruinas, oculto entre árboles y silencio. Ventanas rotas, techo vencido, maleza hasta la cintura. El aire olía a tierra húmeda y a olvido. Lo compró en efectivo. Nadie supo que era ella. Un mes después, con el nombre Sol de Esperanza S.A. como propietaria, el lugar renació. Techos nuevos, pintados de blanco, camas limpias, con sábanas que olían a lavanda, duchas con agua caliente que hacían olvidar el frío de la calle, una cocina equipada, con ollas grandes y un horno que llenaba el aire de aromas, paneles solares en el tejado, un huerto creciendo al sol. Carmen fue la primera en ayudarla. «Esto es una locura, Isabel», dijo, riendo mientras plantaban tomates. «Una locura hermosa». Nadie supo quién pagó por ello, y eso era exactamente lo que Isabel quería. No buscaba venganza, no quería titulares ni homenajes. Solo deseaba levantar un lugar donde nadie fuera desechado por envejecer, enfermar o dejar de ser útil. Comenzó a recorrer hospitales públicos, hogares de niños, comedores comunitarios. Ayudaba sin rostro. Donaba desde fundaciones que no llevaban su nombre. Pagó la operación de un niño con fiebre sin que la madre supiera quién era. Entregó libros a una escuela sin recursos y vio a los niños sonreír por primera vez en meses. En cada entrega, dejaba una nota escrita a mano para que nadie se quede atrás. Su letra era temblorosa, pero firme, como ella. Father Miguel, el sacerdote del pueblo, la encontró un día en el hospital. «Isabel, ¿quién está detrás de esto?», preguntó.
sosteniendo una de sus notas. Ella sonrió apenas. Alguien que cree en segundas oportunidades. Miguel no insistió, pero desde ese día empezó a ayudarla. Llevaba sus donaciones a los más necesitados, rezaba por ella en la iglesia. Y poco a poco, el pueblo empezó a hablar de un ángel invisible. Un año después, abrió oficialmente el comedor, la mesa de Isabel. No era lujoso, pero sí cálido. Las mesas de madera estaban gastadas, pero cubiertas de manteles limpios. El pan recién horneado llenaba el aire, la sopa caliente humeaba en los platos. Voluntarios, como la joven Sofía López, sabían escuchar. Sofía, de 25 años, tenía una sonrisa que calmaba a cualquiera. Había llegado al comedor buscando trabajo, pero se quedó por algo más. Este lugar me hace sentir que importo, le dijo a Isabel una tarde. Isabel solo asintió. No se pedía identificación. Nadie tenía que demostrar necesidad. Solo había un cartel en la entrada, tallado a mano. Aquí todos tienen un lugar. Mientras tanto, la vida de Lucía se desmoronaba. El alquiler de su casa subió, como una soga al cuello. Antonio perdió su trabajo en la fábrica. Y con él, su paciencia. El pequeño Mateo enfermó. Una fiebre que no cedía. Las facturas del hospital se amontonaban. Las deudas crecieron como sombras, oscureciendo los días. Lucía intentó mantener la calma, pero cada noche, cuando Mateo lloraba, sentía que el mundo se le venía encima. Recordaba a su madre, y un nudo se formaba en su pecho. ¿Por qué la eché?, se preguntaba en la oscuridad. Pero luego miraba las facturas, y la voz de Antonio resonaba en su cabeza. No podemos mantenerla, Lucía. Somos nosotros o ella. Intentó pedir ayuda a amigos, a conocidos, a familiares lejanos, pero las puertas se cerraban, una tras otra. Una noche, Antonio no volvió a casa, no dijo adiós. Solo dejó un mensaje de voz, apenas audible. No puedo más. Lucía escuchó el mensaje, con Mateo dormido en sus brazos, y por primera vez, sintió lo que su madre sintió. El peso del abandono. Vendió lo poco que tenían. El televisor, la mesa del comedor, hasta el anillo que Antonio le dio cuando se casaron. Pero no era suficiente. Desesperada, terminó en un albergue, con Mateo en brazos. Caminaba sin rumbo, con una botella de agua tibia y una bolsa con pañales. El sol quemaba, como aquel día en que Isabel se fue. Entonces, vio un muro blanco. Unas palabras talladas a mano, la mesa de Isabel. Aquí todos tienen un lugar. Algo en esas palabras la detuvo. Entró. El aroma a pan la envolvió como una manta suave. Niños reían en el patio. Ancianos jugaban dominó en una esquina. Una mujer morena, de voz baja y ojos firmes, servía sopa con manos seguras. Lucía no la reconoció de inmediato, pero Isabel, sí. No dijo nada. Solo colocó un plato de sopa frente a ella, con un pedazo de pan al lado. Lucía la miró, confundida. Los ojos de su madre, aquellos ojos que había evitado por tanto tiempo, estaban allí. Firmes, cálidos, sin reproches. Y entonces, Lucía rompió a llorar. No pudo contenerlo. Las lágrimas cayeron sobre la mesa, sobre el pan. Isabel no la abrazó, no la regañó. Solo murmuró, con una voz que era como un susurro del viento. Hace frío. Lucía, quédate. Esa noche, Lucía no durmió en el albergue. La llevaron a una habitación en el segundo piso de la mesa de Isabel. Una cama limpia, una colcha tejida a mano, una ventana que dejaba entrar la luz de la luna. Con Mateo acurrucado a su lado, miró al techo durante horas. La manta no alcanzaba a cubrir el frío, pero no el que venía del aire. Era un frío más profundo, uno que nacía de dentro. Los recuerdos la golpeaban. Las manos de Isabel, agrietadas por el jabón,
planchando su uniforme escolar con cuidado, la risa cálida de su madre, cuando cocinaban arroz con leche los domingos, la forma en que Isabel se quedaba despierta, cosiendo sus vestidos hasta la madrugada, y la imagen final, la que la perseguía desde hacía un año. Isabel, cargando 2 maletas pesadas, alejándose sin decir una palabra, quiso pedir perdón, arrodillarse, explicarle que todo se le había ido de las manos, que el miedo, la presión, la habían cegado, pero algo le decía que ninguna palabra bastaría. Las heridas que uno causa con indiferencia tardan mucho en cerrarse. Incluso cuando hay amor de por medio, a la mañana siguiente, bajó a la cocina. Isabel no estaba. En su lugar, Sofía, la joven voluntaria, le ofreció café caliente y pan recién horneado. El aroma llenaba el aire, como un abrazo invisible. Lucía preguntó por su madre. «Doña Isabel sale temprano», respondió Sofía, con una sonrisa amable. «A veces va al hospital, otras al centro comunitario. Siempre vuelve antes de que oscurezca». Lucía se ofreció a ayudar, no porque se lo pidieran, sino porque necesitaba hacerlo. Lavó platos, limpió mesas, barrió el piso. Era lo mínimo. Mientras trabajaba, observaba a los voluntarios. Carmen, con su risa sonora, servía sopa como si fuera un ritual sagrado. Sofía cantaba mientras ordenaba los cubiertos, su voz suave llenando el aire. Todos se movían con un ritmo tranquilo, como si pertenecieran a ese lugar desde siempre. Nadie levantaba la voz. Nadie daba órdenes. Era como si cada gesto allí tuviera un propósito, el de hacer sentir a los demás que importaban. Pasaron 3 días. Lucía, en silencio, trabajaba. Mateo jugaba en el jardín trasero, entre niños que reían y corrían bajo los olivos. Sus risas eran como campanillas, y Lucía, por primera vez, sintió un atisbo de paz. Isabel aparecía por las tardes, pero sin acercarse demasiado. Saludaba con un gesto. Preguntaba si todo estaba bien, y seguía con sus tareas. Lucía la observaba desde lejos. Quería hablarle, pero las palabras se le atoraban en la garganta, hasta que un jueves, mientras fregaba unas bandejas en la cocina, escuchó una voz familiar detrás de ella. «Te está quedando impecable». Era Isabel. Estaba de pie, con un delantal limpio y una bolsa de verduras en la mano. Lucía se dio la vuelta, pero no supo qué decir. «Mamá». Isabel la interrumpió con un leve movimiento de cabeza. «¿Has comido?» Lucía asintió, con los ojos bajos. Isabel dejó la bolsa sobre la mesa. Sacó tomates, zanahorias, ajos, un manojo de perejil fresco. «Todavía te gusta cocinar, ¿verdad?» Lucía miró sus manos, curtidas, con los dedos ásperos. Asintió con una sonrisa tímida. «Sí, a veces». «Entonces ponte un delantal», dijo Isabel. «Hoy hacemos sopa de lentejas». Fue un momento sencillo, sin drama, sin reproches. El sonido de los cuchillos cortando cebollas, el burbujeo de la olla, el aroma que llenaba la cocina. Madre e hija, lado a lado. Por primera vez en años, trabajaban juntas. Lucía sintió algo romperse dentro de ella. No era tristeza, era alivio, la sensación de que, tal vez, aún estaba a tiempo de reparar lo que había roto. Mientras picaban verduras, Isabel habló, no de lo que pasó, no de la puerta cerrada. Habló de cosas pequeñas, del huerto, de cómo los tomates estaban creciendo más dulces este año, de Carmen, que siempre olvidaba dónde dejaba sus gafas. Lucía escuchaba, y por un momento sintió que el tiempo no había pasado, que seguían siendo las 2, en la cocina de su vieja casa, cocinando para los domingos. Esa noche, después de la cena, Isabel la acompañó a una habitación distinta, más pequeña, pero acogedora.
Tenía 2 camas limpias, una cuna improvisada para Mateo y una lámpara que proyectaba una luz suave. «Este cuarto es tuyo, mientras lo necesites», dijo Isabel. «Pero no porque seas mi hija, sino porque nadie debería dormir en la calle si puede evitarlo». Lucía se sentó al borde de la cama. Sus manos temblaban. «Yo te falé, mamá». Isabel no la contradijo. No suavizó la verdad. Solo se sentó a su lado. Le tomó la mano y respondió con calma. «Y yo no supe cómo decirte que estaba cansada». Un silencio llenó el cuarto, distinto al de aquella despedida. Este era un silencio reparador. No dolía. Permitía respirar. «¿Por qué nunca me dijiste lo del terreno? ¿Lo del dinero?», preguntó Lucía, con la voz apenas audible. Isabel tardó un momento antes de responder. «Porque necesitaba saber quién estaría conmigo si no tenía nada que ofrecer. Solo mi compañía. Y valió la pena». Isabel sonrió apenas, sus ojos brillando bajo la luz de la lámpara. «Míranos. Estamos juntas, cocinando lentejas». Lucía dejó escapar una risa suave. La primera en mucho tiempo. «Supongo que sí». Días después, una tarde en la mesa de Isabel, algo cambió para siempre. Un niño pequeño, no más de 5 años, llegó al comedor, pálido, tembloroso. Sus ojos hundidos contaban una historia de hambre. Carmen lo vio primero. Corrió a buscar sopa, pero el niño se desmayó antes de probarla. Isabel y Sofía actuaron rápido. Lo llevaron al hospital más cercano, uno al que Isabel había donado en secreto. El médico, un hombre de pelo gris y voz grave, los recibió de inmediato. «Desnutrición severa», dijo, mientras conectaba un suero. Llegaron justo a tiempo. Un día más, y no lo habría logrado. Isabel pagó la cuenta, como siempre, sin que nadie lo notara. Dio instrucciones con calma, asegurándose de que la madre del niño tuviera comida para llevar a casa. Lucía estaba allí, sosteniendo la mano de Mateo, mirando desde la puerta del hospital. Vio a su madre, moviéndose con una fuerza que nunca había notado antes. Una fuerza silenciosa, pero imbatible. Y entonces lo entendió. La mesa de Isabel no era solo un comedor. Era un refugio, un lugar donde las vidas se salvaban, con sopa, con palabras, con dignidad. Esa noche, Father Miguel llegó al comedor, organizó una pequeña oración en el patio trasero. Bajo un cielo lleno de estrellas, las luces del huerto brillaban suaves. Mesas de madera estaban dispuestas en círculo, cubiertas de velas pequeñas. Todos estaban allí. Carmen, con su delantal manchado de sopa. Sofía, cantando un himno suave. Los voluntarios, los niños, los ancianos que ahora llamaban al comedor hogar. Isabel estaba al fondo, con su delantal puesto, mirando al suelo. Father Miguel habló de la compasión, de las puertas que se abren cuando otras se cierran. «Hay quienes dan sin pedir nada», dijo, su voz resonando en el patio. «Y en su silencio cambian el mundo». Lucía, con Mateo en brazos, se acercó a su madre. No dijo nada, solo la miró, con los ojos llenos de lágrimas. Isabel levantó la vista, y por primera vez, en más de un año, sus miradas se encontraron. No hicieron falta palabras. Lucía dejó caer una lágrima. Isabel solo murmuró: «Hace frío». «Lucía, quédate». Durante los meses siguientes, Lucía empezó a cambiar. No fue un cambio ruidoso, ni lleno de promesas vacías. Fue algo lento, como el crecimiento de una semilla en el huerto. Se quedó en la mesa de Isabel. Lavaba platos, barría el patio, ayudaba a Carmen a servir la sopa. Pero no era solo trabajo. Era como si, al fregar cada bandeja, al doblar cada manta, estuviera limpiando algo dentro de sí misma. Mateo corría feliz por el huerto, persiguiendo mariposas con otros niños. Sus risas llenaban el aire, y Lucía, por primera vez,
Sintió que había encontrado un hogar. Organizó clases de alfabetización para los mayores del pueblo, enseñándoles a escribir sus nombres con orgullo. Consiguió donaciones de libros para los niños y los veía leer bajo los olivos. Rediseñó el huerto, con flores y hierbas que perfumaban el aire. Creó un pequeño rincón de lectura, con sillas de madera y lámparas suaves. Sin notarlo, se convirtió en un pilar de la mesa de Isabel. Una mañana, mientras ordenaba el almacén, encontró una caja de madera, vieja, con un candado oxidado. La llevó a Isabel, que estaba cortando zanahorias en la cocina. ¿Puedo abrirla?, preguntó Lucía. Isabel asintió, sin decir nada. Dentro había cartas amarillentas, fotos en blanco y negro, un cuaderno de notas, fotos de Lucía cuando era niña, con un vestido que Isabel cosió a mano, cartas que Isabel escribió pero nunca envió, llenas de sueños para su hija, y en el fondo, un sobresellado, con letra temblorosa. Decía: «Para mi hija, si alguna vez me busca». Lucía lo abrió, con manos que no podían dejar de temblar. «Lucía, si estás leyendo esto, es porque volviste, porque algo en ti aún late con fuerza. No te escribo para que me pidas perdón. No lo necesito. Solo quiero que recuerdes que el amor no siempre grita. A veces se queda en silencio, esperando florecer en el momento justo. Todo lo que ves aquí fue sembrado por muchas manos. Yo solo puse las primeras semillas. Ahora es tu turno, con todo lo que fui y todo lo que aún soy. Mamá». Lucía leyó la carta 3 veces. Cada palabra era un peso, pero también una luz. Al terminar, no era la misma mujer que había llegado semanas atrás, con una bolsa de pañales y los ojos llenos de miedo. Era otra, más entera, más presente. Isabel la observó desde el umbral. No dijo nada. No era necesario. Pasaron 2 años. La mesa de Isabel creció. Ahora tenía talleres de costura, donde las mujeres cosían manteles para el comedor. Clases de música, con niños tocando guitarras bajo las estrellas. Atención médica gratuita, con médicos voluntarios que llegaban cada semana. Y noches de cine comunitario, donde todos se reunían con mantas y risas. La gente llegaba desde lejos, desde otros pueblos de Andalucía, no solo por la comida, sino por el calor humano, por la dignidad que allí se respiraba. Sofía se convirtió en la mano derecha de Lucía, organizando eventos con una energía que contagiaba. Carmen seguía siendo la reina de la cocina, contando chistes mientras pelaba patatas. Father Miguel bendecía cada nuevo proyecto, con una sonrisa que decía más que sus palabras. Un día, sin previo aviso, Isabel llamó a Lucía a la cocina. Le entregó una carpeta atada con una cinta gastada. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía. «Los papeles del terreno y los de la fundación. Están a tu nombre». Lucía la miró, sin entender. «¿Por qué? Porque esto nunca fue mío», dijo Isabel. «Fue de todas las personas que alguna vez se sintieron olvidadas. Y tú sabes lo que se siente. Sabes cómo ayudarlas. Ya es hora de que tomes el relevo». Lucía la abrazó, no con culpa, no con dolor, sino con todo el peso del amor que había tardado en reconocer. Las lágrimas cayeron, pero no eran de tristeza, eran de gratitud. Ese otoño, Isabel murió, en su cama, en paz, sin escándalos, sin ruido, como había vivido sus últimos años, en silencio, pero con impacto. El funeral fue sencillo, en la iglesia del pueblo, pero el lugar estaba lleno. Niños que habían comido en su mesa, ancianos que encontraron refugio en su comedor, médicos, profesores, antiguos compañeros de limpieza, todos con una historia distinta, pero con algo en común. Isabel les había cambiado la vida. Lucía habló al final. Sostenía la carta de su madre en una mano y su delantal en la otra. «Mi madre salió un día por una puerta que se cerró sin ruido, pero abrió muchas otras.
y nunca pidió nada a cambio. Si hoy estamos aquí, es porque una mujer con las manos llenas de cicatrices eligió la compasión cuando podía haber elegido el orgullo. Cuando salió del recinto, los rayos del sol iluminaban la entrada del comedor. Sobre la madera, grabadas a mano, estaban las palabras que Isabel mandó tallar el día que todo comenzó. Las puertas que se abren son más fuertes que las que se cierran. Lucía miró al cielo y por primera vez no se sintió sola. Y ahora te invito a que formes parte de esta historia. Suscríbete. Si crees que una madre nunca debería ser olvidada, ¿cuántos seremos? Los que aún creemos en la gratitud. Si esta historia tocó tu corazón, haz clic en suscribirse. Es gratis y no hay excusas. A menos que quieras ser como Antonio, el que se fue cuando más lo necesitaban. Comparte este video con alguien que necesite una lección de humildad. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Isabel?